Seguir y no podemos parar. Porque afuera nos necesitan. Así es. Bueno, soy la primera mujer presidenta de la Cruz Roja Guatemalteca. Como te digo, fue muy difícil. En la Cruz Roja Guatemalteca no podían haber mujeres. Entonces yo me dediqué a formar comités de damas en todas las delegaciones, en contra del consejo y en contra de todos. Y ahí comenzamos a abrir la brecha para las mujeres. Y cuando llegué al consejo, como te digo, la primera mujer vocal 5, después la primera mujer vicepresidenta y ahora la primera mujer presidenta. Y ahora me doy cuenta que las mujeres de verdad tenemos un papel tan importante y ahora vemos aquí en la Cruz Roja, que a mí me encanta ver tanta mujer. No es porque sea feminista, o tal vez sí soy, no sé. Pero me encanta que estemos mujeres y hombres trabajando de la mano, porque somos iguales. Yo no creo que el hombre, claro, el hombre es más fuerte en muchas cosas, pero en capacidad las mujeres y los hombres somos iguales. Y por eso también cuando yo gané la primera vez en Kenia, en África, la primera elección en la Junta de Gobierno, votaron por mí 159 países. Y fui la más votada, hasta más votada que en Norteamérica. Y la segunda vez fue en Australia, que me volví a presentar y volví a ganar. Y era por la credibilidad y la fama, la buena fama que tiene ahora la Cruz Roja a nivel internacional. Ya no es esa Cruz Roja que todos oían mala, corrupta, machista, discriminadora. No, ahora la Cruz Roja es una Cruz Roja de amor. Príncipes de Asturias, los actuales reyes, me entregaron una medalla también. También recibí una medalla del presidente de la Cruz Roja venezolana, el doctor Mario Villarroel, que fue 2 veces presidente de la federación, un gran líder que hemos tenido en América. También recibí una medalla en República Dominicana de manos de la presidenta Ligia Lerú, que lamentablemente falló con el COVID. Y así he recibido distinciones, pero han sido fuera. Bueno, en Guatemala cambié la Rosa de la Paz y he tenido algunas satisfacciones, por ejemplo, en el sentido que ya ahora el Congreso de la República nos apoya, porque antes ni siquiera eso. Y hace poco vinieron unas personas y me dijeron, mire, esta Cruz Roja es una gran Cruz Roja y da mucha confianza por la transparencia con la que trabajan. Y fue una satisfacción porque dije yo, ¿a dónde he llegado? ¿Y a dónde he llevado a la Cruz Roja guatemalteca? Porque yo soy la Cruz Roja guatemalteca. Yo no estoy ahí como Anabela Folgar, que sola no hubiera podido sacar a la Cruz Roja. Aquí se quedó mucha gente buena que estamos aquí todavía todos y que amamos a la Cruz Roja y entre todos pudimos levantarla. Y ahora es un honor. Mira nuestro consejo, hay más mujeres que hombres, un consejo entregado, el voluntariado, cuando yo los veo, cuando hay una emergencia y los veo a todos afuera trabajando con aquel amor, porque yo siempre digo que la Cruz Roja es como un virus que se te mete y no hay vacuna, que es lo peor. Entonces por eso yo no me he podido vacunar y no se me va a quitar el virus, que gracias a todos estamos donde estamos y tenemos que seguir cuidando nuestra Cruz Roja, que no vaya a bajar de donde está. Fíjate que este es el libro de oro, vamos a ver, mira cómo está el libro. Este libro de oro dice el Consejo Directivo de la Cruz Roja Guatemalteca 1964-68. Dedica este libro de oro como un homenaje a mis distinguidos colaboradores, mira, septiembre del 64. Bueno, aquí han firmado el alcalde de la ciudad, los delegados que vienen, gente importante que nos visita, siempre les pedimos que firmen el libro de oro. ¿Sabes qué se me olvidó contarte? Que yo fui presidenta del comité electoral a nivel mundial, Andrés. Imagínate que para las elecciones del mundo yo era la que dirigía las elecciones y me paraba frente a 292 países a dar el resultado, a llamar a votación, imagínate. Era la Cruz Roja guatemalteca, porque no soy yo, es la Cruz Roja guatemalteca. Bueno, amigo, te dejo porque tengo que trabajar, porque aquí no podemos parar, porque afuera nos necesitan. Gracias, mijo.